En una ocasión, al inicio de mi carrera, me senté a poner al día mi declaración de impuestos. El monto 14,400. 12 años después, al hacerlo de nuevo, el importe de mi declaración había sido de 1,400,000. A lo largo de esos 12 años, mis ingresos aumentaron 100 veces. Miré hacia atrás y me di cuenta de que todo se trataba del modelo, el patrón que poco a poco fui capaz de expresar a modo de fórmula a la que llamé el 1000%. Esto funciona según la ley de la progresividad. Los japoneses lo llaman principio Kaizen de mejora continua, que significa cada día traerá mejoras. No olvides comentar y dejarnos tu me gusta. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Además, recuerda que al final de este video tenemos nuevos saludos para ustedes. Bienvenidos a ECTV Play Motivación. Me preguntaba si era posible aumentar la productividad y resultados con tan solo mejorar un poco cada día. ¿Crees que es posible? Por supuesto que sí. Si trabajas en mejorar aunque sea un poco, podrás ser 10 veces más eficiente y mejorarás un pequeño porcentaje cada día. Y si haces esto a diario durante las semanas laborales, luego multiplicas ese 1% por el número de días que tiene, te convertirás en 0,5% más productivo por semana. Por supuesto, un porcentaje tan pequeño puede parecer insignificante, pero ¿qué pasa si lo haces todas las semanas? En un mes te convertirás en 2% más productivo. Si consideramos 13 meses, por ejemplo, cada uno con 4 semanas, entonces tu productividad aumentará un 26%. ¿Acaso crees que esto pueda ser real? La respuesta es sí. En la ciencia del éxito, a menudo se habla de la ley de movimiento, donde una vez que empiezas a moverte, caminar se volverá cada vez más fácil y más rápido. Así, al aumentar tu productividad general en un 26%, tus resultados de eficiencia e ingresos crecerán ese mismo porcentaje. Y lo que seguirá después es que te involucrarás con las cosas en menos tiempo. Tendrás más tiempo y empezarás a trabajar de forma más temprana y reflexiva, volviéndote más resiliente y estableciendo mejores prioridades, etc. Entonces, si creces un 26% cada año, en más de 10 años tus resultados mejorarán en un 100%. Así fue en mi caso y absolutamente igual con todos los que siguieron mis consejos. He estado en este ambiente durante mucho tiempo. Hace tiempo se me acercó un joven, su nombre es Chris. Ahora tiene 30, pero yo lo recuerdo como aquel chico de 22 cuyo mundo giraba alrededor de un modesto lote de autos usados donde él trabajaba. Con un semblante relajado me preguntó: «Señor Tracy, ¿recuerda nuestro encuentro?». Su historia era prueba viviente de la fórmula del 1000%. Su historia me confirmó algo que siempre supe. Esta fórmula no solo funciona, sino que supera toda expectativa. «No funciona», dijo con una chispa de picardía en los ojos. Desafiando mi sorpresa, su revelación fue un golpe de claridad. En 7 años multiplicó sus ingresos por 10. Esto no era un simple incremento, era una transformación total. Y todo sucedió porque cada día, sin excepción alguna, aplicó los principios que le enseñé. Y su dedicación dio frutos más allá de lo que la imaginación podría concebir. Me confesó que ahora logra en un mes e incluso en una semana lo que solía ganar en un año. La fórmula funcionó no una sino 2 veces, elevándolo a nuevas alturas de prosperidad y satisfacción personal. Y si él, yo y todos los que han seguido esta fórmula pudieron hacerlo, creo que tú también puedes. Y sin más demora, aquí está la fórmula. Primero, levántate un par de horas cada mañana antes de que necesites hacer algo. A esa primera hora la llamaremos la hora dorada. Invierte en ti mismo y te llenarás de oro. Dedica una hora de tu tiempo a leer algo inspirador, útil y motivador. Debes leer porque leer es para la mente lo que el ejercicio para el cuerpo. En lugar de leer periódicos, revistas o ver algo en la televisión, busca inspiración. Si trabajas en ventas, lee sobre ventas. Si tu trabajo está relacionado con la iluminación espiritual,
Lee algo espiritual. Si necesitas motivación, sumérgete en algo motivador. Pero cada mañana dedica 1 hora para leer. Esto sintonizará tu cerebro para el resto del día. La primera hora crea el ambiente para todo el día. Y este tiempo se llama la hora dorada. Así que debes invertir en ti mismo. Si te levantas por la mañana y entrenas durante 1 hora, te sentirás genial todo el día. Lo mismo ocurrirá si lees por la mañana. Te sentirás genial durante el día mentalmente hablando. El segundo y tercer paso de esta fórmula están muy involucrados, ya que si hacer una lista de todo lo que hay que hacer en el día, sentarse y escribir todo lo que necesitas hacer es el segundo, priorizar puntos en tu lista, decidir qué es más importante, lo siguiente más importante y así sucesivamente, usando con cada punto un distintivo, un número, 1, 2, 3, 4, etc., es el tercer paso. El cuarto paso es comenzar con la tarea más importante que elegiste para ti mismo. No te distraigas con nada, concéntrate solo en ella y no te detengas hasta completarla. Luego pasa a la tarea número 2 y lo harás funcionar exactamente de la misma manera. Pero aquí hay un matiz. Cuando asistes a la universidad, entre el 90 y el 95% de lo que se estudia puede resultar ser innecesario. Esto, que puede considerarse como teoría, es cierto e interesante, pero no siempre aplicable en el mundo real. Sin embargo, cuando eliges por ti mismo programas de formación sobre técnicas de venta, gestión del tiempo, comunicación o establecimiento de objetivos que pueden ser detenidos o reanudados cuando lo desees, seleccionas lo que es valioso en ese momento para ti, convirtiéndote en alguien autodidacta. Una forma de aprender que incluso pienso es más efectiva que si estudiaras en una institución tradicional. Volviendo al hábito de la lectura, si lees durante 60 minutos en promedio todas las mañanas, leerás un libro a la semana. Esto significa alrededor de 50 libros al año. Para obtener títulos académicos de las principales universidades en cualquier disciplina, incluida la astrofísica, necesitas leer entre 30 y 50 libros y compilar a partir de su contenido una disertación. Si lo haces, esto equivaldría a obtener un doctorado. No importa si trata de ventas, emprendimiento o cualquier otra área. Esto sería el equivalente a escribir una tesis doctoral. Encontrarás información útil y aplicable a la vida, pudiendo duplicar o incluso triplicar tus ingresos solo gracias a 1 hora de lectura al día. He enseñado esto a miles de personas y muchas me han buscado simplemente para decirme lo increíblemente bien que les ha ido con esto que cambió sus vidas. Cuando empieces tu día con 1 hora de lectura sobre temas profesionales y planifiques absolutamente todo con un día de antelación, te garantizo que la acción de establecer planes y determinar prioridades aumentará inmediatamente tu productividad en un 25%. Si trabajas de manera reflexiva, aumentarás aún más tu productividad en un 50%, solo mediante la lectura, la priorización y el enfoque en lo que más importa. En el transcurso de un año, tu productividad podría crecer en un 100%. Si escuchas programas de entrenamiento, buscas autoaprender y además lees, esto podría aumentar tus ingresos en un 1000% en 10 años, como muchos me han confirmado. Pero después de esto, ¿cuál es el paso siguiente? Luego de cada reunión, evento o proyecto, hazte 2 preguntas a las que llamo preguntas mágicas. Si lo haces, te aseguro que cambiarán tu vida. La primera es, ¿qué hice bien? Sea una llamada de negocios, una reunión, una entrevista de trabajo o lo que sea en lo que te desempeñes, pregúntate, ¿qué hice bien? Piénsalo inmediatamente, o mejor aún, escríbelo. Reconoce todo lo que hiciste bien, porque incluso si no obtuviste el resultado deseado, hiciste muchas cosas bien. La segunda pregunta es, ¿qué haría diferente la próxima vez? Luego anota en una lista todo lo que podrías hacer mejor en el futuro. Lo siguiente es algo muy importante que quiero que consideres. Muchos piensan que debes sentarte y preguntarte ¿qué no funcionó para mí? ¿O dónde me equivoqué? Sin embargo, este enfoque puede ser contraproducente, ya que concentrarse en los errores hará que el subconsciente registre dichos comentarios negativos como instrucciones,
y en situaciones futuras puede llevarte a cometer los mismos errores. Por el contrario, si te preguntas qué salió bien y qué harás de manera diferente, el subconsciente lo anotará como instrucciones sobre cómo proceder en una situación similar, y la próxima vez actuarás de forma automática con esos errores ya corregidos. El cuarto componente de la fórmula del 1000% se aplica a todas las personas que encuentres, tratándolas como si fueran alguien rico de entre 1.000.000. Trata a todos con quien trabajes como si fueran la persona más importante del mundo. De esta forma, además de ofrecerles un buen producto, estarán más inclinados a comprarte o a hacer negocios contigo. Pero aparte de eso, sé especialmente considerado y atento con los miembros de tu hogar, familia y amigos. Lo hermoso de esto es que cuanto mejor tratas a los demás, más te agradas a ti mismo y te sentirás mejor. Entre más personas positivas te rodeen encantadas de trabajar contigo y permanecer a tu lado en todo momento, serás y te sentirás más y más exitoso. Esta fórmula histórica del 1000% es clave para el éxito. No conseguirás ser billonario o ganar dinero de forma rápida, mágica y fácilmente. No funciona de esa manera. Solo necesitas comenzar a trabajar en ti mismo de manera regular, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y el resultado estará esencialmente garantizado. Así que, ¿estás listo para implementar la fórmula del 1000% en tu vida? No esperes más, comienza hoy mismo y sé testigo de cómo tus resultados se multiplicarán exponencialmente. Y si quieres más consejos y herramientas para alcanzar tus metas, únete a nuestro canal, ECTV Play Motivación, donde ofrecemos videos especiales enfocados en el éxito y el desarrollo personal. No te los puedes perder. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos tu me gusta, a compartir el enlace con tus amigos y contactos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como nos encanta leer sus comentarios y opiniones, queremos mandar un saludo muy especial a algunos de ustedes. Nos gustaría mandar un saludo a Joaquín Quincho. Un abrazo enorme hasta Guatemala. Queremos enviar un saludo enorme a Gigi Polo 10. Nos alegra acompañarte en tus rutinas. Saludos hasta Argentina para Maniac Music 8282. Estamos felices de acompañarte en tu crecimiento personal. Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios y quizá aparezca el tuyo aquí. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.